mensaje Las cartas de Cristo 5. Cristo vuelve, y habla su verdad. Carta 5. Parte 7. Veo la actual ignorancia científica con amorosa compasión, una mirada risueña, y con una pasión avasalladora de bajarle los humos. Pues, hasta que alguien pueda cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero entendimiento entre las eternas verdades y el conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse, de lo contrario, la evolución espiritual humana se quedará paralizada. La mente científica está demasiado llena de conceptos finitos, ideados por los libros, fórmulas y ecuaciones aceptadas, y la necesidad de ser aprobadas por los compañeros, para no permitir ninguna penetración de las inteligencias más altas. De parte mía, pido a los lectores de estas cartas, que formen una asociación para retar a la ciencia, y preguntar: ¿en qué momento se discierne la conciencia por primera vez, en la evolución del mundo de la materia? Repito y digo en serio, pregunten a los científicos. ¿En qué momento de la evolución del mundo, se discierne por primera vez la conciencia? ¿En la célula viva? Si fue en la célula viva, pregunta, ¿era discernible en las moléculas vivas, que se combinaban para hacer la célula y encasillarse en la membrana tan inteligentemente diseñada, que permitía el consumo de alimento seleccionado y el desecho de excrementos tóxicos? ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Se puede conceder que la conciencia podría estar presente en las moléculas vivas. Si las propiedades químicas, que se convertían en una molécula viva, si no tenían conciencia, entonces al final, ¿qué las impulsó y propulsó, en una combinación viva para ser una molécula? Y habiendo retrocedido a este punto en los orígenes de la existencia de las propiedades químicas, todavía deben preguntar: ¿por qué la conciencia debería hacerse una presencia viable, tan solo dentro de las sustancias químicas? ¿Por qué no en los elementos, en los cuales la individualidad tomó forma por primera vez? Si en los elementos tomó forma, ¿por qué se debe negar que la conciencia propulsa las partículas eléctricas para formar los elementos? ¿Es racional negar tal posibilidad? Y habiendo llegado a tal posibilidad, deberían ir más lejos y preguntar: ¿de dónde procede el electromagnetismo? ¿Cuál es la realidad de la electricidad, más que rayos de luz intensos, descritos por la ciencia como fotones y electrones? ¿Cuál es la realidad del magnetismo, más que energías dobles de unión y rechazo, e impulsos de energía que han sacado estabilidad y orden del caos? ¿De dónde procede el electromagnetismo, que es responsable de los pasos más básicos de la creación de un universo organizado y ordenado, de una complejidad y diversidad imposible de imaginar? Intentaré ahora explicar en sus palabras, a aquel, que está a más allá de las palabras, y en este momento, a más allá de toda comprensión terrenal individualizada. Por eso la razón, aunque ayuda al cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que les estoy exponiendo, también crea una barrera ante la verdadera percepción y experiencia espirituales. Por esta razón, consideren las referencias de la máxima dimensión universal, como una simple orientación de ideas y vislumbres de formas indefinidas de conciencia de la realidad detrás, y dentro de su universo. Lleva a cada idea, una por una, a la meditación. Lo que estoy a punto de explicar, está enteramente dentro de la conciencia sin parámetros, ni fronteras. Si estás bastante evolucionado espiritualmente, sígueme allí, a más allá de las palabras, y empezarás a comprender espiritualmente todo lo que intento contarte. Las palabras te guiarán, y te descubrirán nuevos horizontes del ser. Persevera. La luz, gradualmente, quizá imperceptiblemente, penetrará tu mente y tendrás pequeños estallidos de visión interior.
Son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de visión interior, que brevemente los hizo sentir un toque de la conciencia divina. Luego, casi sin atreverse a continuar creyendo, en tal momento trascendente de su despertar, empiezan a preguntar, dudar, y finalmente, se disipa el pequeño influjo de la conciencia divina. Cuidado. No hagas eso. La incredulidad te retrasará, te verás envuelto en el plano de existencia material, más de lo que puedas imaginar. Sea lo que sea que te den, y puedas recibir, mantente firme, y no dudes. La duda destruye el progreso firme, porque crea sus propias formas de conciencia, que ocultarán e incluso, erradicarán la visión interior que hayas recibido antes. Por lo tanto, la elección de pensamientos, creencias o incredulidad, duda o fe, construye o destruye el progreso en tu búsqueda de la verdad. Cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas logrado. Además, cuanto más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se hacen tus pensamientos. Por tanto, crea y mantente firme en tu propio ímpetu espiritual, y no permitas que nadie se entrometa y mire aquel impulso. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En momentos de duda, sigue plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones instructivas, siendo fiel a la orientación anterior, de cuando la vibración de las frecuencias de tu conciencia eran más altas. Usa tu fuerza de voluntad, escogiendo afirmaciones que contengan los lingotes de oro de tu verdad espiritual. Vuelve a este nivel más alto de conciencia, una y otra vez. Por pereza mental, no te rindes totalmente al flujo y reflujo de las energías espirituales de la conciencia, y convertirte en un balancín espiritual. No puedo enfatizar lo suficiente este peligro de autoobstrucción, hazte activamente consciente de ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el fenómeno de los altibajos de la conciencia espiritual, y me era necesario ausentarme a las colinas, para rezar, meditar y renovar mi fuerza espiritual. Por lo tanto, comprende tus periodos secos, pero no te rindas ante ellos, cediendo pasivamente a un cambio de actitudes, a patrones mentales y emocionales indeseables. Acude conscientemente a tu fuente del ser, para recibir nueva fuerza, y para la elevación de las frecuencias de tu conciencia, así estas fases negativas se reducirán enormemente en fuerza y en duración. Repito, que en todo momento, tengas cuidado cómo usas tu mente. Deja que tu actividad mental sea siempre constructiva, y pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual, y que no sea un continuo obstáculo. Al decir todo lo anterior y proceder a dictar lo que queda de esta carta, Lacanal empezó a cuestionar su posible aceptación pública, debido a mis palabras. Les parecían demasiado pragmáticas, para resultar atrayentes a la gente acostumbrada a imaginar un poder magnífico del ser, o de un ser totalmente diferente, que creó el universo. De veras, he hecho numerosos esfuerzos para describir la inmensidad del poder del cual todas las cosas se han hecho, pero como dije, me es imposible describir en términos humanos, la realidad de la fuente de tu ser. Continúa carta 5, en la parte 8. Valery Melfi.